tal, amigas y amigos televidentes? Bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de Encuentro Extra. Hay una ordenanza, hay una resolución municipal del Ayuntamiento del Distrito Nacional que prohíbe el tránsito de vehículos pesados por el malecón, por la avenida George Washington de la ciudad capital. Pero a pesar de que existe esa resolución de prohibición de tránsito de vehículos pesados por esa vía, pues a diario usted se encuentra con camiones, patanas. Bueno, los vehículos más pesados que puedan existir transitan diariamente por la avenida George Washington del Malecón ante la vista indiferente de las autoridades. Y esto no es solamente que transitan, sino la velocidad temeraria, peligrosa en que lo hacen. Camiones que llevan toneladas de cargas transitan a todo dar por la avenida George Washington de la capital dominicana, poniendo en peligro a los conductores y ocupantes de vehículos menos pesados. Esto se sigue haciendo, reiteramos, ante la mirada indiferente de las autoridades y debe buscarse la manera de que se cumpla esta prohibición. Las autoridades tienen que poner control en el malecón de la capital dominicana a esta embestida de camiones, patanas, volteos que diariamente pues circulan por el malecón capitalino a velocidad peligrosa, temeraria, generando pánico con bocinazos que tienen una estridencia descomunal y que cuando los conductores que van delante escuchan esos camiones con esos bocinazos, pues realmente entran en pánico y hasta pueden perder el control del guía que llevan. Esta es una disposición que debió cumplirse desde un primer momento, pero no se está cumpliendo. Y la vida de los conductores y de personas que van ocupando vehículos livianos o no tan pesados, pues se mantiene en peligro permanente, porque es a todas las horas del día que circulan estos camiones, estos vehículos pesados por el malecón capitalino. Se hizo la circunvalación Santo Domingo para evitar el tránsito de esos vehículos por la ciudad. La circunvalación Santo Domingo está construida, se hizo una inversión supermillonaria en esa obra, pero los camioneros siguen usando el malecón de Santo Domingo. ¿Qué pasa con esto? La autoridad no tiene autoridad realmente. La autoridad no se hace respetar. No importa que la ciudadanía mantenga, una gran cantidad de los ciudadanos que transitan por esa vía mantengan en peligro su vida con estos vehículos pesados transitando diariamente por el malecón de Santo Domingo a velocidades superagresivas, temerarias. Nosotros vamos a insistir en este tema porque es un abuso descarado el que existe, si no de parte de los conductores de camiones, pues de parte de las organizaciones de transporte a las que pertenecen esos camiones. Hay que insistir en esto y hay que descartar el tránsito de vehículos pesados por el malecón de Santo Domingo, porque ya se ha creado otra vía para que ellos transiten y de esa manera pues que evadan la ruta de la ciudad, que eviten la ruta de la ciudad. El malecón pertenece a la ciudad y es un área de desplazamiento de vehículos, pero prácticamente de recreación en ese desplazamiento. Vamos a esperar que las autoridades se hagan sentir en este caso y vamos a esperar que
estos vehículos pesados dejen de transitar por el malecón de Santo Domingo. Nosotros tenemos como invitado en esta semana al doctor Fulgencio Severino. Con él vamos a conversar con relación al sistema de salud en República Dominicana. Así es que les invitamos a permanecer frente a sus televisores y retornamos en breve con el doctor Severino. Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes y como anunciamos tenemos como invitado en esta semana a Fulgencio Severino, doctor, quien trabaja en el Hospital Salvador B. Gautier, es encargado del departamento de cardiología de ese centro hospitalario público. Y nosotros hemos invitado a Fulgencio Severino al programa de esta semana porque Fulgencio es una persona que está muy, pero muy enterada de cómo está operando el sistema de salud pública en República Dominicana. Sabe de las deficiencias que existen en ese ámbito, conoce a fondo todo lo que está ocurriendo y es bueno que se proyecte la situación real que se está viviendo en ese sentido. Esto al margen de lo que hay con negociaciones del Colegio Médico Dominicano con el gobierno en procura de aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. Muy aparte de eso, lo que está ocurriendo en los hospitales de República Dominicana. Fulgencio Severino es además presidente del movimiento político Patria para Todos, pero él se va a despojar de esa condición de dirigente político para tratarnos con objetividad lo que está ocurriendo en el sector salud pública del país. ¿Cómo va la vida, Fulgencio? Bueno, yo siempre digo que estoy bien. Dice que al que dice que está mal no le prestan. Atención, Manuel. Sí. Realmente, desde el gobierno se vende una propaganda, se ofrece, se proyecta una propaganda que da cuenta de los avances que se están logrando en términos de salud y por ese lado pudiera apreciarse desde esa versión oficial, pudiera apreciarse que todo está marchando bien, pero se sabe que hay muchas deficiencias, hay muchas quejas de gente del pueblo llano que acude a recibir atenciones a los hospitales públicos y que siente que no recibe las atenciones que debe recibir ni cómo las debe recibir. ¿Cuál es el cuadro, en sinopsis, que tiene Fulgencio Severino con relación a este tema? Bueno, sí. Primero, buenos días y agradecerte la invitación. Tal vez una definición objetiva de la situación actual que vive el sector salud nos debe llevar a una conclusión. Yo creo en este momento que el hospital público es un peligro para los pacientes. Un peligro para los pacientes. ¿Todos los hospitales públicos del país? Bueno, sí, porque la situación no hay hospitales que tengan algún tipo... No, en este momento no lo hay. No existe eso. ¿Por qué? Porque el hospital está pasando por unas crisis, primero de volumen de pacientes, superior a su capacidad. Hay una sobredemanda. No diría una sobredemanda, hay un volumen mayor que la capacidad, porque lo que no tenemos una mayor número de pacientes que lo que históricamente hemos tenido. Lo que estamos teniendo es una menor cantidad de camas por un error que el gobierno cometió al inicio de su gestión. El gobierno, con el ministro de Salud Pública, intervinieron 56 hospitales al mismo tiempo. Te sale provincia por provincia y no hay un hospital que no esté intervenido. Y la capacidad de ese hospital... No, pero todos los hospitales están 56 hospitales, 56 hospitales. Digamos que una gran mayoría. La mayoría. Todos los hospitales de provincia fueron todos intervenidos al mismo tiempo. Y ya ustedes conocen que Luis Eduardo Aibar fue desbaratado. O sea, eso
Tú vas a Santiago y el Hospital Cabral Y cuando un hospital está intervenido, cuando se dice que está intervenido, ¿cuál es la condición? Bueno, es que te reducen hasta de un 100% te lo bajan a un 25% de capacidad de atención. de atención. Eso naturalmente, en un país donde tú tienes una demanda ya establecida en lo que tiene que ver con la hospitalización y el paciente crítico o descompensado, cuando tú reduces esa capacidad, se te crea un caos. Y hoy en República Dominicana lo que es un caos. Bueno, un caos que el que quiere puede ir, el que me está viendo lo sabe que lo vive. Pacientes sentados en silla en emergencia con un suero enganchado, esperando cama para hospitalización. Pacientes que están falleciendo en la emergencia porque no hay donde subirlo. Ambulancia del 911 aquí en la capital, en los 3 hospitales fundamentales, haciendo turno para entrar a la emergencia. Entonces, si una situación así no es un caos, entonces yo creo que la gente me diga qué es esto. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención? Lo que llama la atención es la desatención del gobierno, porque hace más de 2 meses, pasadas las elecciones, yo di la voz de alarma que le entráramos a esta situación, que no se podía continuar los hospitales brindando servicio en estas condiciones. ¿De dónde viene la inquietud? Bueno, la inquietud nace fundamentalmente en que el Hospital Mocoso Puello está integrado a un programa que nosotros llevamos de atención al paciente con infarto agudo del miocardio. Es un programa de 4 hospitales y me llaman que el Mocoso Puello no puede dar el tratamiento porque no tiene un electrocardiógrafo, un aparato que vale 45,000 pesos. Hablo con la autoridad del Mocoso Puello, me dieron deseo hasta de regalárselo. Por la situación situación en la que están. La precariedad. Las precariedades. Económica y de equipos. Económica, de equipo y de falta de camas, porque cuando quitan las 300 camas de Luis Eduardo Aybar, esa cama hay que repartir en la capital, pero no había ya donde meterlo. Es decir, es que el gobierno destruyó un hospital infinitamente, pero agregado a una situación en el interior del país, donde todos los hospitales fueron intervenidos también al mismo tiempo. Tú vas a Bonao intervenido, tú vas a San Cristóbal intervenido, tú vas a La Vega intervenido, Santiago intervenido, San Francisco en Macorís intervenido. Y tú dices, pero ven acá, ¿qué estado de locura es la que estamos? Y entonces esos centros de salud intervenidos operan 25 a 30%. A 30% de su capacidad. Y la demanda es igual a cuando estaban operando con un 100%. Claro. Hay que asumir que la demanda no es la que ha aumentado, lo que ha habido una reducción significativa en la capacidad, pero agréguenle que el hospital, que por ejemplo, le pongo los 3 de la capital, Moscoso Puello, Salvador Begotier y el Padre Villini. Estos hospitales han sido sobrecargados ahora de actividades, porque es ahí donde está el problema. Tú ahora mismo a la emergencia del Gautier y te encuentras los pacientes en sillas porque no han de acostarlo. Pero ¿qué pasa? Que no aumentaron los recursos de estos hospitales. O sea, reducen la capacidad del hospital, de estos que han sido intervenidos para reparar. El dinero que se gastaba en el Luis Eduardo Aybar no se lo envían a los hospitales que hoy están sobrecargados de esos pacientes. Naturalmente, un hospital sobrecargado, segundo, sin equipo, porque es que tú, por ejemplo, te llega un paciente, no llega un paciente ahora mismo, a cualquiera de los 3 hospitales. Un accidente cerebrovascular que diríamos que es la segunda o la tercera causa de hospitalizaciones. Hay que hacer una tomografía, pero ninguno de los 3 hospitales lo tiene. Tiene que estar en la emergencia hasta que los familiares puedan conseguir el dinero, o a que si tiene el seguro del SENASA subsidiado, pueda ir a un centro donde le estén trabajando a esos pacientes, y eso te toma 3, 4 y 5 horas para poder hacer ese procedimiento. Entonces, yo llamo la atención al gobierno de que este caos hay que resolverlo. Por eso hoy me preguntaban algunos medios de comunicación y les decía, mire, si a este caos se le agrega una huelga de médicos es para que la población ni siquiera pase por un hospital. Sí. Además de esa intervención, o sea, ¿cómo operan estos centros médicos en términos de los insumos que necesitan
para atender pacientes. No, no es que aquí no hay compromiso en el hospital. O sea, ¿qué es lo correcto? Que un hospital define su competencia. Por ejemplo, el Hospital Salvador Bego tiene un hospital de tercer nivel. Moscoso Puello un hospital de tercer nivel. Padre Villini. Bien, ¿cuál es la capacidad que tiene que tener ese hospital? ¿Cuáles patologías va a atender? Y sobre esa patología que él va a atender, entonces el gobierno los equipa, contrata el personal que necesita para esa atención. Pero no, es que tú vas al Mocoso Puello y si tú le quitas a los médicos, es igual que el hospital de San Francisco de Macorís o el de Salcedo. Pero entonces, usted lo que está planteando es que en los hospitales públicos lo único que hay para atender, y personal, para atender más nada. Médicos y personal. No hay más nada, y no hay más nada. Personal paramédico. Sí, enfermera, bioanalista, haciendo pruebas mínimas. Pruebas mínimas. No hay ningún medicamento que se le pueda proporcionar de emergencia. Bueno, no pudiéramos decir porque los principales medicamentos que no son costosos, eso aparecen. Ahora, si tú a un accidente cerebrovascular, lo que dicen las normas es que tú tienes que ponerle un medicamento que lise el trombo, tú no lo vas a encontrar. Eso nada más. Tú llegas con un paciente con un infarto agudo del miocardio y fuera de estos 4 hospitales que tenemos el programa, no hay como liberarle del trombo que le tapó la arteria para el infarto agudo del miocardio. Porque no hay compromiso en las autoridades. Por eso es que digo que las autoridades nuestras en salud son nuestros amigos porque hemos estado juntos en la vida gremial durante años, pero deberían callarse porque ellos saben con lo que están trabajando. O sea, no es que un médico, no es que la doctora Guzmán o el doctor Rodríguez Monegro no saben lo que hay que hacer. Pero es que la politiquería ha dañado el hospital en estos tiempos. O sea, hoy tú en vez de tener a un médico, que era lo que se veía antes, a un médico que estaba empeñado en gestionar de forma adecuada a los pacientes, lo que tú tienes es un grupo politiquero ganando un salario más o menos bueno. Digo más o menos bueno porque que un ministro gane 300,000 pesos y un viceministro gane 250,000 en República Dominicana es un salario más o menos bueno. Y usan, primero para justificar que no lo quiten, porque ese es un empeño, pero saben que desde la perspectiva de lo que es su responsabilidad frente al paciente no tienen ninguna. Ahora, ¿qué hacen? Que se lanzan contra los médicos. Se lanzan contra los médicos de manera innecesaria. Innecesaria, pero tú dices, pero venga acá, si usted es el administrador y Fulgencio Severino es su empleado y no funciona, pues mándeme a cancelar. Usted no tiene que estar en la prensa diciendo que yo no funciono, usted lo que tiene que hacer es hacerme un expediente, porque hay una regla ahí que dice, usted me hace un expediente, convoca el tribunal disciplinario, me somete, y si el tribunal disciplinario cree que lo que usted está diciendo es correcto, pues simple y llanamente solicita mi suspensión o mi cancelación. Y realmente esto es dramático, No hay forma, no se vislumbra en el horizonte, al margen de estas negociaciones que hay entre el colegio médico y las autoridades, no hay en el horizonte una señal de que eso pueda cambiar. Pero es que voluntad política, o sea, si el presidente de la República se apropiara y dijera, yo voy a resolver el tema de la salud en la República Dominicana por este año, yo asumo que con una inversión, primero... ¿Qué tiempo tienen los hospitales intervenidos? 4 años. Es que cuando entró el ministro... Paralizados, semiparalizados durante 4 años. Sí, la gestión completa del presidente Danilo. Al otro día de llegar, de nombrar a Freddy Hidalgo, se sacó una comisión y se mandó a intervenir todos los hospitales al mismo tiempo. Y todo ese tiempo lo tienen los hospitales paralizados. Entonces tú dices, pero ¿cómo es que a alguien no se le puede ocurrir que esto es insostenible en el tiempo? Pues yo te vamos a aceptar que me digan que en 6 meses vamos a reparar un hospital. Pero usted a un hospital pero en 4 años se construyen todos los hospitales del mundo, en 4 años. Sí. Nos vamos a una pausa de comerciales y retornamos en breve. Hay un detalle que yo quisiera que usted me diga. Yo creo que el presidente de la República, Danilo Medina, si es sabedor a profundidad de esta situación, buscara la manera de encontrarle una solución. Creo, entiendo yo, e interpreto que el cuadro que usted presenta, tan dramático, y yo creo en lo que usted me está diciendo,
no es conocido, no es sabido en toda su dimensión por el presidente Danilo Medina. Cuando yo retorne de la pausa de comerciales, cuando retornemos de la pausa de comerciales, yo quiero que usted me diga una opinión con relación a eso. Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes y reanudamos nuestra conversación con el doctor Fulgencio Severino, tratando el tema relacionado con la salud pública en la República Dominicana, que según lo que hemos hablado aquí, hay que concluir en que está en una profunda crisis. ¿Realmente tiene el presidente de la República, Danilo Medina, una noción acabada, un conocimiento pleno de los niveles, de la dimensión de esa gran crisis que hay en los hospitales públicos? Bueno, fíjense, antes de darte la respuesta, le voy a comentar algo que me pasó anoche. Anoche yo recibo la llamada del padre Fermín de La Caleta. Somos amigos, que su hermana, que es de Samaná, ellos son de Samaná, estaba atendiendo a los frailes, a otra hermana que ya había hecho un accidente cerebrovascular, una trombosis cerebral. Ella se enferma, tiene un evento agudo, la llevan a una clínica privada, como es normal le dan los primeros auxilios, pero no tienen con qué pagar, tienen el seguro del gobierno y la llevan al primer hospital que la llevan al Padre Villini. No hay cama para recibirla. Van entonces en una ambulancia, corren para el Marcelino Vélez, no hay cama para hospitalizarla. Llega al Mocoso Puello, donde hay una orden del 911 que no se puede dejar a nadie que se vaya. Y llega al Mocoso Puello, interna, sentada en una silla, hasta el día de hoy. Eso es de ayer, hasta el día de hoy. Sentada en una silla con un suero enganchado, con un accidente cerebrovascular, porque no hay donde atenderla. ¿El presidente sabe esto o no lo sabe? Pues no es que tenemos 2 meses discutiendo esto en los medios de comunicación. O sea, ya el presidente debió haber mandado una comisión por encima de los funcionarios de salud a investigar la situación. Además, tiene noticias de los gerentes del 911 de cuál es el trabajo que están pasando. Las ambulancias en el Mocoso Puello y en el Padre Villini, fundamentalmente, esperando turno para entrar. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Debe haber algún mecanismo. Pero lo que sucede es que es un asunto en extremo comprometedor, inclusive ya no para el Ministerio de Salud Pública, es en extremo comprometedor para el presidente de la República. Claro, porque él es responsable, o sea, en principio la reparación, de acuerdo a todas las informaciones que tengo, la estaba haciendo el Ministerio de Salud Pública, que fue quien mandó a intervenir, pero luego se la pasan a la OISOE. Y es una dependencia totalmente del presidente, porque el problema es de 3 tipos. Número 1, que se acelere finalizar las reparaciones, porque eso te dispone de cama en todo el país al mismo tiempo y reduce la movilización de los pacientes de un lugar a otro, como elemento principal. Segundo elemento, una vez usted repara todos los hospitales en el menor tiempo posible, pero con fecha, porque el problema es que uno no ve en el horizonte, que en el gobierno digan, señor, en 2 meses terminamos las reparaciones totales. No hay, Santiago no se sabe cuándo se va a terminar. Lo único que recibimos noticias de Santiago fue cuando se inundó. Segundo elemento, hay que dotar a los hospitales de capacidad. Hay muchos de estos equipos que no los vamos a tener de la noche a la mañana, porque muchos de estos equipos son importados. Pero queremos ver que en el tiempo, que digamos, en el año 2017 vamos a estar empezando diferente a la desgracia que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque necesitamos tomógrafos, necesitamos equipos para diagnósticos cardiovasculares, necesitamos médicos en la mayoría de los centros de salud, fundamentalmente del interior, y necesitamos medicamentos que son fundamentales para el tratamiento agudo de los pacientes. Eso incluye camas de cuidados intensivos, ventiladores. Te pongo el caso de los Minas. Los Minas nacen 50 muchachos todos los días. ¿Cuántos ventiladores tienen los Minas? Se asume que el 15 al 20% de ellos van a demandar una ventilación por bajo peso al nacer, por prematuridad, etcétera. Pero ¿cuántos ventiladores tiene? 7. Y necesitaría 15 o 20. Ahora, cuando tú analizas
el tema, el tipo de ventilador que tienen, entonces son de los peores ventiladores que hay para atender pacientes. Porque la otra desgracia que tenemos en el sector es que la corrupción lleva a que se compren equipos de peor calidad. Más caro, hay que beneficiar a un amigo, me den una comisión altísima, entonces los pacientes están recibiendo equipos de conversaciones que yo he tenido fundamentalmente, y lo puedo decir así, porque lo he tenido con él. Si lo voten, que lo voten, porque todos tenemos que asumir la consecuencia con el doctor David Díaz Guzmán, que es el encargado de análisis de tecnología del Ministerio de Salud Pública. Ha objetado decenas de equipos que han comprado porque lo traen hasta sin marcas. Los objeta y los compra. Y lo compran. Entonces hay un nivel de corrupción que es asqueante. Entonces nos compran equipos que te van a durar 2 o 3 días porque no tienen ni siquiera sello de garantía industrial. Sí, dice que es de marca Fulgencio Severino, pero la marca Fulgencio Severino no tiene ni siquiera el sello de fábrica. Sí, dice ahí que fábrica Fulgencio Severino, pero es una réplica de la peor calidad que están haciendo hoy en muchísimos países, incluyendo China y la India, que están haciendo réplica de todo. Entonces, estos elementos deben ser enfrentados para que la escasez de recursos, porque estamos hablando de un país donde para atender todos los pacientes en este presupuesto de este año apenas se dispusieron de 23,000 millones de pesos, de los cuales 13,000 millones es para salarios. Entonces, lo que quiero señalarte en función de la pregunta es que yo asumo que el gobierno, el presidente le llevan los recortes a los periódicos todos los días. Y en estos días se ha estado debatiendo muchísimo estos temas. Un recorte de periódico no tiene. Entonces el presidente que saque una comisión para que vaya. La proyección dramática que usted está planteando. Pues que saque una comisión y salga a visitar todos los hospitales del país, que le rinda un informe, pero que esa comisión no sea el Ministerio de Salud Pública. Usted sugiere prácticamente que el presidente haga visita sorpresa a los hospitales. O haga visita sorpresa, o forme una comisión independiente, porque tiene médicos que uno sabe que pueden dar un informe, porque lo que da la impresión es que el Ministerio de Salud Pública y ahora el Servicio Nacional de Salud no quieren informar de la situación que estamos padeciendo en los hospitales, y lo que le entran es a lo que menos trascendencia tiene, a los recursos humanos, cuando ellos de por sí mismos saben que no hay recursos humanos ni siquiera para asistir a los pacientes que llegan. Ve a un hospital para que tú veas cómo que la gente está. O sea, la gente tiene síndrome de desgaste hoy en día por la cantidad de pacientes. Ya hay un nivel de desgaste tan grande que la indiferencia es lo que está predominando en estos muchachos jóvenes, que son los que más están atendiendo en los hospitales, los residentes. Porque cuando tú ves que tú nunca dejas de ver pacientes, que no hay momento para tú descansar, llega un momento y dices, bueno, si no me autodescanso yo mismo, y agrégale a ese el impacto que es tú tener en una emergencia, morirse 3 y 4 todos los días. Entonces yo llamo la atención y vuelvo, insisto, en el presidente, recurra a los mecanismos presupuestarios que tiene para asignar recursos para el sector salud, que son fundamentales ahora, terminar los hospitales, comprar equipo y forme una comisión para que indague de la situación real que están padeciendo los hospitales. Nos vamos a una pausa de comerciales, retornamos en breve con Fulgencio Severino, el doctor Fulgencio Severino, así es que manténganse frente a sus televisores. Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes y reanudamos nuestra conversación con Fulgencio Severino, el doctor Fulgencio Severino, tratando el tema relacionado con la salud pública en la República Dominicana. Hemos hablado bastante sobre este tema y quiero tangencialmente tratar pues el referente a la salud privada. Usted va a una clínica de República Dominicana y ya la tarjeta del seguro médico para que lo atiendan no es suficiente. Usted tiene que llevar papeletas en los bolsillos, muchas papeletas. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces por ese lado? Ese modelo fracasó también. El modelo de aseguramiento de República Dominicana fracasó. ¿Por qué? Porque el principal objetivo del aseguramiento era reducir el gasto de bolsillo de la persona. Y al revés, esto lo ha incrementado. Antes de entrar a la seguridad social, a nosotros los seguros nos pagaban 120 pesos y los pacientes pagaban 25 pesos de diferencias. Entra a la seguridad social, negociamos con el gobierno una tarifa en el 2007,
300 pesos. 300 pesos, ese era lo que iba a pagar el seguro. Pasan los años, no hay reajuste de tarifa. En ese tiempo la diferencia eran 300 pesos. Pasa el 2008, el 2009, el 2010, 2011. El plan básico en el 2007 eran 483 pesos. Se eleva el plan básico, hoy cuesta 915 pesos. Y la tarifa nunca la han reajustado. ¿Quién empezó a pagar el reajuste de tarifa? Los pacientes. Y al día de hoy un seguro paga por una consulta 300 pesos y el paciente paga 600, 1,000 y 1,500 pesos por una consulta de diferencias. Este es el único sistema de salud y aseguramiento donde el paciente paga 3 y 5 veces lo que paga el seguro, cuando en el mundo entero el paciente nunca debe pagar más de 20%. Es una mafia lo que hay. ¿Me entiendes? Entonces, es una mafia. Segundo elemento de fracaso de la reforma es que una reforma tiene como tendencia llevar a que los pacientes reciban la mejor tecnología. Aquí al revés. Aquí hay un procedimiento que es más moderno que otro y porque el más moderno no está en la lista, entonces hay que hacerle el peor con estadía más prolongada, más complicaciones, peores resultados, pero es el que está en la lista. Porque la ARS se manejan con lista. Y eso no hay manera de desmontarlo por todos estos tiempos. Bueno, es que quien tiene que desmontarlo son las mismas ARS, porque las ARS son las dueñas del consejo. Son las que tienen la sartén por el mango. Ajá. Y el mango y quieren más. Y el gobierno le apoya. Entonces yo no veo mecanismo de cómo esto se va a resolver en el marco de la estructura jerárquica y política actual. Yo no la veo. Pero cuando tú vas a discutir esto al consejo, eso no le importa. Si tú discutes con el Ministerio de Salud Pública el plan de medicamentos, entonces te meten un medicamento y te dejan 10 fuera para que el paciente tenga que comprar los otros 9 que no están en la lista. Entonces, ¿qué es lo que yo he sugerido? Siempre me gusta terminar con lo que creo de las cosas como respuesta. Eliminar la lista y hacer una lista negativa. Háganle una lista a esa ARS, a esos asaltantes, y pónganle lo que no cubrimos. Pero no diga lo que cubre, porque todos los días hay procedimientos mejores que los anteriores. Y algunas veces la diferencia de un procedimiento, y le voy a contar brevemente dos cosas alrededor de eso. En ocasiones la diferencia entre un procedimiento más moderno es 5 o 10 mil pesos. Te voy a poner el caso, por ejemplo, operar una vesícula por lo que la gente le llama láser, que son laparoscópicas. Cuesta 10 mil pesos más que el procedimiento normal que te abren. Este procedimiento de abrirte el estómago, el abdomen completo, con vesícula al otro día te va, ya te está economizando 3 o 4 días o 5 días de hospitalización. Y 3 o 4 o 5 días de hospitalización son mínimo 20 o 30 mil pesos. O sea, sale más barato la laparoscópica que abriendo completamente el abdomen. Ahora, ¿qué hace el seguro? Que te dice, yo no voy a cubrir la laparoscópica porque no está aquí, entonces tú la tienes que pagar. Porque sabe que ningún paciente se va a llevar a que te abran el abdomen completo con todas las complicaciones, atelectasia, todas las complicaciones pulmonares que esto implica cuando tú te puedes ir a tu casa al otro día. Cirugía de catarata, Falcon. La cirugía cotidiana, la normal, la que se hacía hace algunos años, complicaciones frecuentes, ceguera. Ustedes saben que había mucha gente que se operaba y le tenían hasta miedo de la catarata por la cantidad de ceguera que había post cirugía. Viene el Falcon, una tecnología moderna, la diferencia es 10 mil pesos. No te cubren el Falcon para que te tengan que operar con la vieja. Y entonces, si tú no tienes el dinero, te tienes que operar con la vieja o no operarte. Entonces tú terminas ciego porque dejaste pasar el tiempo. El último ejemplo, que tiene que ver conmigo, yo no puedo hablar sin hablar de lo que yo hago, de la cardiología. Un paciente diabético, que son los más frecuentes, viene con claudicación intermitente. Doctor, cuando camino me duele la pantorrilla. Cuando me paro se me quita. Hágase un cateterismo cardíaco, una arteriografía de extremidades inferiores. Estenosis de la arteria de las extremidades inferiores. Diagnóstico. Tratamiento. Hay que abrirle la arteria para que no haya que amputarle la pierna. No cubre abrir la arteria. Y si hay que amputar la pierna, entonces sí cubro la amputación. O sea, salvar la pierna no está cubierta, pero amputar la pierna sí.
Si usted me dice a mí si un Pero sistema... qué desgraciado. Si usted me dice a mí si un sistema así es un sistema sanitario, Qué ¿me desgraciado. entiendes? Eso es mejor que el gobierno que ha apoyado todas estas cosas. Le dígalo miren, ese sistema no sirve. Denle esos 36 millones de pesos que se le dan todos los años a esa aseguradora, róbenselo y vamos a hacer otro. Óyeme, porque es mejor. Pero un detalle, Como el gobierno subsidia todo, que subsidie esa. en medio de estas negociaciones que hay, bueno, supongamos que el gobierno y el Colegio Médico Dominicano se pongan de acuerdo. El sistema de salud pública va a seguir igual. No, eso no cambia. Eso no cambia. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene, o sea, los 7 puntos que plantea el gobierno en el acuerdo, en el documento, no modifican en nada la situación actual. El gobierno sí tiró ahí ¿cómo es que le tiren a esas patas gallinas que uno tira? Eso buscapié, como le decíamos en el campo. Eso buscapié para perturbar. Porque el gobierno no hay duda que hay algún interés en producir un reajuste. El gobierno reconoce que tiene 4 años que no reajusta el Pero salario. es que el reajuste de los salarios a los médicos no es la solución tampoco. No. Hay 2 cosas. Mejorar las condiciones de vida del trabajador siempre es una obligación del Estado. No. Yo estoy de acuerdo. Ahora, y estoy de acuerdo con que se dé el aumento. Claro. Estoy de acuerdo con Ahora, eso no modifica la crisis Lo que actual. digo es que va a seguir la misma Claro, precariedad eso no en el cambia, sector, porque por las eso mismas deficiencias, el colegio- los hospitales intervenidos. El colegio le planteó que había que aumentar el financiamiento. Y el colegio está planteando un 5%. Pero el financiamiento deben aumentarlo, pero también garantizar que ese financiamiento vaya a donde tiene que ir. No, eso está claro. O sea, sin pulcritud, sin manejo adecuado de los recursos, cualquier financiamiento solamente va a engordar los bolsillos de quienes lo administren. Eso está claro. Ahora, una primera etapa es que el gobierno diga yo dispongo de tantos millones, porque aquí tenemos el problema de la educación. ¿Cómo construyen una escuela en sitio? Yo he visto lugares donde han construido escuelas que no hay gente. Tú sabes, o sea, dentro de la concepción corrupta de gestión, siempre se hace de todo, se hacen muchas diabluras. Ahora, no hay duda, que con lo que gasta el gobierno no hay forma de tener un buen sistema. O sea, con 23 mil millones de pesos tú no puedes atender 7 millones de personas. Y la ministra de Salud Pública, Altagracia... Ay, ministro. Bueno... No, la doctora no, ella es amiga mía, pero no hay ministro de Salud Pública aquí, no, imposible. No. No, aquí no hay ministro. No, eso desapareció. Y si tú me dices que tú tienes en 3 años 3 epidemias que pudiste haber evitado, dengue, zika y chikungunya, o al revés, que tú dejaste que todos tus hospitales te lo cerraran al mismo tiempo, que tú tienes un caos y tú no haces nada, aquí no hay Ministerio de Salud Pública. Porque se supone que el que más llamado está a velar desde el punto de vista constitucional, la entidad del Estado que debe garantizar que los pacientes no mueran, es el Ministerio de Salud Pública. Esa es la entidad especializada para eso. Cuando usted no cumple con ese deber, entonces usted no existe. ¿Y Altagracia es su amiga? Sí, porque somos... yo tengo la suerte que los ministros cuando llegan me dan una llamadita, después no lo veo más, tú sabes. Todavía estoy esperando con ella reunirme para discutir un tema que es de particular importancia para mí, como es el tratamiento del infarto. Usted dice una realidad, pero es una realidad que dice sobre la situación de la salud pública que de seguro no le cae bien a la ministra y que tampoco le cae bien al gobierno, que quiere pues proyectar la idea de que todo está funcionando de mil maravillas. Pero si a ti te dicen que tú estás feo, ¿qué es lo que tú haces? ¿Tú te arreglas? Usted es jefe de un departamento en el Salvador Begotier. ¿No pudiesen reaccionar a manera de retaliación? No creo. ¿Desde el gobierno central o desde el mismo Ministerio de Salud Pública? No creo, pero ya de todas maneras esta edad no es para tener miedo. De todas maneras, cuando a ti te dicen feo, tú te arreglas un poquito. Si te dicen que tú andas torcido, te enderezas. Pero es que el asunto de la salud pública no es un asunto de arreglarse un poquito. Bueno, pero te digo, si el gobierno quiere vender, el gobierno cuando muestra interés por algo,
Ahí yo vi que construyeron en La Barquita muchísimos apartamentos caros. Vino, construyeron 1.700 con 4.000 millones. Yo lo hubiese hecho con menos. O sea, pero aparecieron los 4.000 millones. Es decir, cuando quieren aparecer los recursos, y no están apareciendo los recursos para construir, ¿qué es un teleférico? Una vaina de eso. Sí. O sea, Para funicular. Para este país es más importante un teleférico que tener el sistema sanitario funcionando. El presidente tiene que decidir para qué va a usar los recursos que administra de los impuestos que pagamos. Pero él tiene que tomar, porque quiera ser o no nosotros, el gobierno fue electo para que gestionara los recursos públicos. Lamentablemente en República Dominicana no hay mecanismo de enderezar hacia dónde se invierten los recursos, porque el principal mecanismo debería ser el Congreso, pero el Congreso, todo el mundo sabe que aquí no hay Congreso tampoco, aquí hay una voz de resonancia del Poder Ejecutivo. Entonces, concluimos en que la eventual solución a la problemática de la salud pública en la República Dominicana está en el limbo. No, el presidente. El presidente te va a ver a ti. Él puede decir, el domingo, después que se desayune, tú sabes, se levanta temprano, se desayuna, ve el programa. Entonces, pero aquí se está diciendo muchas cosas. Yo tengo el compromiso de resolverlo como ciudadano. Señores, esta comisión, por decreto de su casa la tira, fue una comisión, investiga, hace un levantamiento, presupuesta y dice, señores, denme 6 meses que yo voy a resolver todo este tema. Voy a terminar su participación con una expresión que utilicé en el pasado programa. Amén. Amén. Como dicen en la iglesia. Hay que tener fe. Se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias al doctor Fulgencio Severino por su participación en Encuentro Extra en esta semana. Ha presentado una panorámica de lo que es la real situación que se está viviendo en los hospitales públicos en la República Dominicana. Esperamos que el presidente de la República ponga atención a todo lo planteado por Fulgencio en esta mañana en el programa. Agradecemos la atención de todos ustedes al espacio en esta oportunidad, como siempre lo hacen, y hasta el próximo domingo. Pásenla bien.